Bien, buenos días a todos. Espero se escuche bien. Bueno, no teníamos por qué no. Muy bien, gracias por la espera y vamos a dar inicio a nuestro webinar, Administración Integral del Riesgo con V-Race Tools, de parte de B-Solutions y de Jesse Rodríguez allá en Honduras. Agradecemos su presencia. El webinar va a ser dirigido por nuestro socio director Víctor Zúñiga, a quien en este momento le cedo la palabra. Víctor. Buenos días. Vamos a cerrar cosas aquí. El webinar de hoy va a tratar sobre los conceptos generales y requeridos para realizar una efectiva administración integral del riesgo, apoyado en la solución V-Race Tools. Inicialmente es importante tomar en cuenta que para el tema de la gestión integral de riesgos existen una serie de buenas prácticas generalmente reconocidas que le permiten a las entidades planificar e implementar acciones específicas para enfrentar los riesgos y las oportunidades que surgen de todo su accionar, de todo su desarrollo de negocios. Y en este sentido es importante tener algunos factores o algunas definiciones en común. Primer concepto que por lo general la gestión de riesgos, como todo en la vida, trae oportunidades, oportunidades que de una u otra manera resultan favorables para las organizaciones y permiten potenciar negocios. En ese concepto de la potenciación de negocios, las facilidades con que la organización cuente para poder medir el entorno, poder medir el negocio y su situación actual, se vuelven en un factor clave de éxito para el uso efectivo de esas oportunidades. Otro aspecto interesante es que siempre el efecto de la incertidumbre del riesgo de una u otra forma va a presionar factores positivos y factores negativos, en el sentido que la desgracia de uno es la oportunidad del otro. Entonces, en las entidades financieras es muy común validar que cuando una entidad financiera tiene problemas es una oportunidad para otras, en el sentido de que puede recoger sus carteras de crédito, sus portafolios de inversiones, etcétera, etcétera. Otro factor importante es que desviaciones específicas, ya sean positivas o negativas, que surgen como resultado de un riesgo, de una práctica, de una política o de un procedimiento, pueden generar una oportunidad específica. Por ejemplo, el concepto de la regulación. La regulación por sí misma puede verse como una limitante en el negocio, pero también puede verse como una posibilidad, una estrella, una capacidad inherente a la organización para demostrar que cuenta con las condiciones necesarias para poder enfrentar un negocio en competencia y cumplir efectivamente los requerimientos regulatorios y normativos que puedan generarse en el ambiente de negocios. Otro punto importante es que mantener una efectiva gestión de riesgos de por sí solo el hecho de mantener las prácticas, los procedimientos y los lineamientos específicos obtiene resultados directos en el cumplimiento legal, normativo y regulatorio. Definitivamente maneja y mejora la imagen institucional o empresarial y hace que la organización sea más eficaz y más eficiente, lo que va a llevar directamente a conseguir una serie de factores clave de éxito que van a potenciar los posibles negocios y la actividad empresarial de la organización. En términos generales, cuando se habla de gestionar riesgos, tenemos que trabajar en primera instancia con un paraguas o un concepto global que es lo que se llama el perfil de riesgos, en donde el perfil de riesgo de una entidad tiene que estar o podría estar conformado de algunos criterios o algunas prácticas. Por ejemplo, tenemos que tener políticas en el sentido de por qué vamos a gestionar riesgos, cuándo los vamos a gestionar, qué características tienen. Tenemos que tener procedimientos específicos
para gestionar cada tipo de riesgo. O sea, no es simplemente decir que lo vamos a hacer, sino prepararnos, capacitarnos y divulgar procesos específicos para poderle dar continuidad a las acciones alrededor de los potenciales riesgos. Y en caso de que se presenten situaciones, ya sean positivas o negativas, poder potenciar estas a través de planes de acción. Es muy claro y muy normal ver dentro de la literatura o las prácticas de gestión de los reguladores indicar, por ejemplo, que se tienen que tener planes de acción contingente ante determinadas situaciones. Por ejemplo, cuando hay un retiro masivo de fondos, cuando hay un incremento excesivo de la morosidad y cosas de ese tipo. Entonces, esos planes de acción no solamente deben pensar cuando se den los disparadores, sino deben potenciar posibles escenarios de estrés a los cuales la organización se puede enfrentar producto del entorno y el mercado donde se desenvuelve. Y por otro lado, tenemos el concepto de que alguien debe ser responsable de la gestión de riesgos. En ese sentido, no podemos esperar que esto se desarrolle solo, sino que tenemos que tener una unidad organizacional responsable que nos permita de una manera efectiva cumplir con todos los requerimientos, que alimente a las áreas del back office sobre potenciales situaciones y lo más importante, que negocie efectivamente con un nivel de comunicación asertivo con los reguladores y controladores. Además, el perfil de riesgos tiene que tener otras condiciones. Por ejemplo, cuáles son los ciclos de revisión, con qué periodicidad, quién va a actualizar determinada información, qué tan formables son nuestras prácticas, cuáles son los niveles de aprobación. Por ejemplo, en las prácticas de gobierno corporativo se habla directamente del proceso de gestionar riesgos. Entonces, el proceso de gestionar riesgos tiene que tener su responsable, tiene que tener su nivel de conexión y comunicación con la alta dirección y poder de una manera efectiva establecer y recomendar lo que deba en función de lo que las evaluaciones de riesgo generen. Y por otro lado, y algo factor clave de éxito, esto no se puede hacer manual, ¿verdad? Ya pasaron las épocas en que un modelo de gestión de riesgos complejo de una organización se podía llevar con herramientas manuales. Ahora tenemos que pensar en que los gestores de riesgos tienen que tener prácticas y herramientas estandarizadas y automatizadas que permitan analizar escenarios, introducir normativas, métodos y modelos de simulación que faciliten el análisis de los potenciales riesgos a los que se encuentra expuesto el negocio. Y en función de esto, dentro de los aspectos globales, tenemos que enmarcar algunas definiciones críticas para poder obtener, digamos, los diversos resultados que la organización demanda. Por ejemplo, tenemos que efectivamente lo que se tolerancia al riesgo y el apetito al riesgo. En este sentido, por ejemplo, el apetito al riesgo medido y definido en función de requerimientos específicos. Por ejemplo, en una pirámide ya de toma de decisiones, la organización, dependiendo de qué diversidad de productos o servicios ofrezca a sus clientes, va a tener diversos potenciales riesgos. Por ejemplo, el riesgo operativo que está inherente a todas las actividades que realizamos. Pero si somos una empresa que coloca, vamos a tener, en función de nuestras líneas de crédito y nuestro impacto en el negocio, vamos a tener que gestionar riesgos de crédito. Por otro lado, es muy normal la gestión de riesgos financieros que van desde el riesgo de liquidez, mercado de inversión, tipo de cambio, etcétera, etcétera. Y algunos subproductos del riesgo operativo, como podría ser la gestión de riesgos estratégicos, riesgos de imagen, legales, etcétera, etcétera. En este sentido, lo importante es que las categorías de riesgos en la pirámide de trabajo tienen que enfocarse de acuerdo a las características propias de la actividad del negocio. Y las herramientas que utilicemos tienen que tener esa característica. Por otro lado, el perfil del riesgo debe combinar mi situación de riesgo actual, la situación del riesgo deseado, para poder potenciar la capacidad de absorber riesgo, apetito o tolerancia al riesgo tengo,
en función de lo que mis socios o los dueños de la organización estén dispuestos a, en primer nivel, a apostar y después a soportar, que sería ya el concepto de la capacidad, en función de que la organización va a asumir cierta cantidad de riesgos específicos. En este sentido, es importante analizar que cada uno de estos componentes de la pirámide de riesgos debe contar con una serie de información e indicadores que me permita hacer análisis específicos. Por ejemplo, dentro de las funcionalidades que una herramienta o una solución de riesgos debe tener, me debe permitir que en el nivel de riesgo de inversiones, por ejemplo, hacer análisis de qué pasaría si mis instrumentos de inversión, ¿verdad? Aquellos donde yo tengo el capital de la organización, ya sea el de corto, mediano o largo plazo, me permitan obtener la suficiente rentabilidad como para poder satisfacer las demandas de mi negocio. En este sentido, en función del riesgo de inversiones, se combinan una serie de indicadores que ahorita los vamos a ver más en la práctica, pero deben permitir, por ejemplo, establecer cuál sería el valor en riesgo de las variaciones de precios de mercado, de contar, por ejemplo, con muchas compras o muchas ventas o muchas cancelaciones, de tal manera que yo pueda validar indicadores como duración modificada, convexidad. Aquí lo importante es que la herramienta que permita generar riesgos debe permitir obtener lo que se denomina índice de tolerancia. Por ejemplo, en este caso, uno podría pensar tener una línea base donde valora un indicador con un X porcentaje o un Y porcentaje, de acuerdo a las características de hoy. Y ese porcentaje, como se ve en los comentarios, puede ser analizado y validado en función de las condiciones del mercado. Ahí es donde el tema de la periodicidad se vuelve clave, porque de acuerdo a nuestros instrumentos, de acuerdo a nuestro portafolio, tenemos que establecer una práctica de medición del riesgo de inversiones para efecto de que podamos determinar si las tolerancias están de acuerdo a un benchmark de mercado, a una comparación con entidades que se parecen a la nuestra, con entidades, por ejemplo, que compran el mismo tipo de título o el mismo tipo de inversión que compramos nosotros, y en función de eso, esperar que el valor en riesgo nuestro se mueva de acuerdo a las características que se está moviendo el mercado. Aquí lo que se busca es tener una homogeneidad para establecer comparativos con las tendencias de rendimiento y variación de precios que se van a ir dando. Por otro lado, el valor en riesgo en función de una proyección ya histórica nos permite determinar aquellos eventos o escenarios en los cuales, por ejemplo, los precios de las inversiones se salen de los estándares generalmente aceptados. Por ejemplo, puede ser que tengamos un problema de un precio específico o de un rendimiento específico que se sale de la tolerancia de la organización. Entonces, los modelos de gestión deben de permitir identificar esas desviaciones y de una vez generar los diversos alternativas de alertas tempranas para que los responsables de gestionar y monitorar ese tipo de situaciones puedan entrar en acción. Así, por ejemplo, digamos, si nosotros tuviéramos instrumentos, por ejemplo, los créditos, especialmente créditos muy volátiles como el de tarjetas de crédito, donde las fluctuaciones en las tasas de cambio pueden meter en problemas a nuestra cartera y pueden incrementar nuestros índices de provisiones productos de excesiva mora, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, la valoración del riesgo de la tasa de interés o variaciones en la tasa de interés se convierte en un elemento del día a día para ser analizado y valorado dentro de nuestra cartera. Entonces, los elementos metodológicos que utilizamos dentro de las diferentes componentes de nuestra base de riesgos a gestionar deben permitirnos obtener la mayor cantidad de información posible para que el gestor de riesgos pueda tomar en primera instancia el comportamiento, las variaciones de riesgos, medir las desviaciones y si esas desviaciones se encuentran fuera de la tolerancia de la organización,
establecer los planes de acción y planes de trabajo específicos para poder gestionar de una manera efectiva. Por ejemplo, cuando ocurren variaciones de precio a la baja en los instrumentos de inversión, se pueden tomar decisiones sobre compra, venta o canje de instrumentos de inversión que nos permitan paliar los efectos de una baja en el precio. Por otro lado, cuando los índices de morosidad en crédito se incrementan sustancialmente, producto de cambios en el mercado, que no sean cambios de las condiciones de los clientes, en ese sentido, lo único que podemos hacer es monitorear el comportamiento de la cartera en función de las fluctuaciones del tipo de cambio, que es de esperarse que conforme suban las variaciones, perdón, del tipo de la tasa de interés. De acuerdo a la variación de la tasa de interés, esperamos que los índices de morosidad se incrementen. Por otro lado, algunos de los componentes asociados al riesgo de crédito, que para la mayoría de nosotros es uno de los riesgos más importantes para gestionar, requieren de una serie de condiciones y prácticas que deben de estandarizarse para poder ser valoradas. Por ejemplo, en este concepto, la definición del riesgo de crédito debe incluir un concepto global de cómo analizar a mi cliente, cómo establecer las relaciones que tiene a nivel de negocios o oportunidades de negocios, poder determinar en caso que ya sea un cliente que tiene una trayectoria con la organización, cuál es el valor esperado de la pérdida, ¿verdad? Y todos aquellos criterios que puedan ser claves para poder analizar de una manera efectiva la cartera. La cartera, recuerden que nos interesa valorar en primera instancia la capacidad que tenga para seguir creciendo, o sea, establecer prácticas de cross-selling en función de la capacidad que tienen mis clientes de seguir adquiriendo operaciones de crédito. Por otro lado, si las carteras se deterioran de alguna manera, poderlas comunicar y canalizar de forma efectiva con las áreas administrativas responsables de gestionar estos créditos. Entonces, en este sentido, es sumamente importante poder establecer prácticas para poder entender dónde están las concentraciones de mis clientes, qué tipo de créditos tienen, cuál es el nivel de endeudamiento de la cartera, qué pasaría si las condiciones se deterioran, ¿verdad? Por ejemplo, con un incremento en las tasas, qué pasaría si las condiciones se mantienen, pero lo que se deterioran son las capacidades de pago de mis clientes, y una serie de elementos técnicos asociados ya con la medición del valor esperado de la pérdida, cálculo de provisiones y específicamente podríamos hablar de análisis de concentraciones, en el cual el análisis de concentraciones, además de facilitar la gestión del riesgo de crédito, permite establecer otra serie de relaciones asociadas con otros criterios, por ejemplo, temas como lavado de activos, ¿verdad? Y los procedimientos que tenemos que establecer para poder monitorear las transacciones. De todos es conocido que a través de operaciones de crédito, especialmente en la industria inmobiliaria, se han movido muchos millones de dólares en nuestras latitudes. Así que es importante tener una idea de cómo se mueven estas cantidades, de qué clientes se están obteniendo y qué características específicas se tienen. Entonces es relevante poder establecer criterios de acuerdo a las bases específicas de los tipos de riesgos. Por ejemplo, en el caso de liquidez, se habla mucho de, por ejemplo, los índices de cobertura de liquidez, pero también aquí podemos establecer otra serie de actividades contingentes para administrar de una manera efectiva potenciales pérdidas que se puedan presentar. Una de las aplicaciones más interesantes alrededor de la gestión del riesgo de liquidez es poder prever los efectos, por ejemplo, de retiros masivos de fondos, de concentraciones indeseables, digamos, de transacciones o colocaciones o captaciones en clientes a corto, mediano o largo plazo que de alguna u otra manera puedan presionar los impactos sobre la liquidez de la organización, que en última instancia se pueden cumplir en convertir, perdón, en corridas graves de liquidez que pueden afectar la estabilidad de la organización,
más que en otros casos y solicitar asistencia de los entes reguladores que generalmente no son gratis, ¿verdad? Tienen un nivel de pago alto y no solo de imagen, sino también económico. En este sentido, la gestión del riesgo basada en un modelo de información, de análisis de la información, debe permitir establecer las etapas normales de un proceso de gestión de riesgos. Tenemos que poder identificar los riesgos, definir cuál es nuestra tolerancia, medir el riesgo a que estamos expuestos. Por supuesto, esa medición nos permite generar un gap análisis para determinar en qué brecha tenemos y en función de la brecha, limitar o controlar el riesgo. El concepto de limitar o controlar el riesgo va a tener un impacto efectivo sobre la gestión de la organización. Por ejemplo, en casos específicos, en temas de limitación, podríamos, por ejemplo, tomar la decisión de no invertir nuestros fondos en determinados generadores de instrumentos de inversión. O podríamos más bien propiciar el uso de algún tipo de instrumento de inversión, ya sea por sus características de plazo, seguridad o cualquier otro aspecto o valor agregado que tiene. En este concepto del monitoreo y en el análisis de la gestión del modelo de riesgos, tenemos que, en primera instancia, separarlo en componentes. Generalmente las superintendencias le piden a uno realizar algún análisis. Por ejemplo, a nivel de riesgo operativo, se valora todo lo que puede ser riesgo legal, reputacional, más el riesgo operativo propio. Pero específicamente existen directrices y lineamientos para lo que es riesgo de mercado, crédito y liquidez. Y ni qué decir los temas de cumplimiento, los cuales están asociados a buenas prácticas de gobierno. En este sentido, cuando se desarrollan procesos de implementación de modelos de riesgos, tenemos que pensar en varias cosas. En primera instancia, tiene que existir una reducción significativa de los costos. Eso significa que nuestros análisis históricos tienen que ser más eficientes. Los modelos y técnicas de backtesting y stress testing que se apliquen nos deben de permitir analizar los peores casos o escenarios específicos en los cuales la organización se puede alejar de escenarios de riesgos que podrían implicar costos o excesivos inversiones en tiempo para poder mitigar los efectos de dichos riesgos. Y por supuesto, establecer estrategias para tramitar y recuperar cualquier evento o incidente que haya sido generado por un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando nosotros valoramos incidentes desde el punto de vista del riesgo operativo, vamos a poder determinar qué tan efectivos han sido nuestros procedimientos de mitigación. Por ejemplo, si tenemos pólizas de seguros, qué tan efectivas han sido en el esquema de recuperación. Si las primas que hemos pagado por coberturas son suficientes en función de los riesgos, de los montos monetarios, de los riesgos a los cuales nos estamos exponiendo, o si tenemos primas de seguro muy altas, que en definitiva esas son transferidas a los clientes, pero eso es parte del precio. Y al ser parte del precio, en un mercado competitivo, tenemos que tener las condiciones y características para poder obtener los mejores resultados y ofrecerle al cliente el mejor precio posible. A nivel de servicio, el análisis de la gestión de riesgo me permite despersonalizar la atención, en el sentido de que ya no es por la cara del cliente, sino es por su historial, es por su patrón, es por su comportamiento como cliente. Y si es un cliente nuevo, es un patrón que puedo comparar contra clientes que tienen las mismas características. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y otra cosa específica a nivel de servicio es que nosotros podemos abrir todas las alertas posibles dentro de nuestro sistema de gestión de riesgos para que las áreas usuarias responsables de colocar y captar de los clientes puedan tener alertas tempranas sobre ellos. Por ejemplo, un cliente que tiene una capacidad de pago limitada, podemos ponerle ya una limitante en el sentido de que si no tenemos garantías de cierto tipo, es mejor no hacer negocios con él, ¿verdad? Y también podemos saber que si tenemos clientes de muy buena reputación, que tienen escasos negocios nuestros o
una cantidad aceptable de negocio, pero nos interesa seguir creciendo alrededor de él, son clientes que desde el punto de vista de la calificación podemos promocionar la entrega de nuevos productos y servicios. La gestión global del modelo de gestión integral de riesgos nos permite definir alertas tempranas y esquemas de medición para los diferentes procesos, áreas y actividades que nos permitan medir aquellos indicadores que nos interesan. Por ejemplo, a nivel de instrumentos de captación que nos interesa y que el cliente, por ejemplo, tenga una duración aceptable dentro de la organización. Que no sean esos clientes que nos traen un poco de dinero hoy, lo invierten y a los 3 meses o a los 2 meses se lo están llevando y aún no hemos agotado el costo de los servicios. O por otro lado, aquellos clientes donde les prestamos dinero y rápidamente vienen a hacer cancelación producto de algún negocio que han desarrollado con otra entidad financiera. Entonces, dentro de nuestros modelos de gestión, debemos incorporar características propias de algunos factores que pueden incidir en el riesgo de las actividades realizadas y que no solamente apoyan la gestión de riesgos, del gestor de riesgos, sino también de las áreas de negocio. Y por otro lado, para efectos de control, podemos establecer nuestras bases de datos de información histórica, por ejemplo, que nos permitan medir la permanencia de los clientes, que nos permitan medir las pérdidas esperadas o aplicar técnicas estadísticas para poder establecer patrones y compromisos que se puedan convertir en estrategias formales de pricing, por ejemplo. En este sentido, siempre que implementamos y desarrollamos metodologías para gestionar riesgos de una manera efectiva, utilizando herramientas como B-Race Tool, requerimos hacer varias cosas. Fase 1, esto no es una caja. A pesar de que parece una caja, no se comporta como una caja. Tenemos que tener un nivel de configuración de acuerdo a las reglas de negocio propias de la organización. Entonces, la primera fase de todo proceso de implementación de herramientas de gestión de riesgos implica validar y visualizar los alcances de la normativa que estamos utilizando. Segunda fase, en función de las capacidades de la tecnología y de la herramienta y los requerimientos propios de la organización, determinar la visualización de cómo se ve el proceso de gestionar riesgos, cuáles son las estrategias y fórmulas, por ejemplo, en este aspecto es donde se mejoran algunos de los alcances de la herramienta. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de inversiones se usan algunas técnicas de simulación. En función de esas técnicas de simulación, uno podría utilizar fórmulas con una estructura o hacer mejoramientos a esas fórmulas. Esos requerimientos pueden convertirse en configuración directa de la herramienta o en nuevos requerimientos. En términos generales, lo que se espera, y por eso la herramienta está basada en estándares internacionales como Basilea, permiten, por ejemplo, que una simulación de un modelo, por ejemplo, bajo NIST 9, se comporte siempre bajo esa naturaleza. Y la definición de las reglas de cálculo son de aplicación generalizada, a pesar de que la organización puede establecer algunas reglas propias que son necesarias cumplir. Hay algunas superintendencias que piden algunos requerimientos propios. Entonces, en la estrategia de visualización y generación de información de los flujos de trabajo, se pueden considerar ese tipo de componentes. Y por último, la parte más crítica e importante, ¿verdad?, que es el tema de la implementación, donde el trabajo, factor clave de éxito es el análisis de datos. El análisis de datos nos debe permitir emplear efectivamente toda la capacidad instalada de la organización para poder pasar los datos históricos, transaccionales, diarios, etcétera, a las bases de datos de los modelos de B-Race Tools para poder generar los diferentes alcances de las metodologías definidas. Ese generalmente es un proceso sencillo cuando hay una buena gobernanza de datos. No es la práctica tener una buena gobernanza de datos. Aquellas organizaciones que lo tienen facilitan mucho la implementación,
Las que no lo tienen requieren un proceso adicional de mejoramiento de datos y en función de estas características podemos obtener algunos resultados. Por ejemplo, si hablamos de esquemas, por ejemplo, de riesgo de crédito, ¿qué es lo más típico que podemos obtener del modelo de riesgo de créditos? Por ejemplo, ¿cuál es el valor en riesgo de las diferentes líneas de negocio? Para poder determinar como técnicas, por ejemplo, como el RAROC o el RORAC, cuáles son las líneas más eficientes, las que generan mejor utilidad, las que consumen más recursos, las que tienen más costo. A nivel de riesgo de mercado, podemos obtener cuáles son los mejores instrumentos para invertir, cuáles son los que nos reducen significativamente la exposición a riesgo, en qué nos puede impactar una variación en la tasa de cambio, por ejemplo, en moneda extranjera, si tenemos una concentración de fondos en moneda extranjera, y si tenemos fluctuaciones en las tasas de interés de los productos del activo o el pasivo, validar cuál es el efecto en la liquidez de la organización de este tipo de movimientos naturales del mercado. Y por otro lado, a nivel ya de concentración de fondos, podemos analizar, digamos, un flujo de caja para decir algo. Ese podría ser un resultado. Un índice de cobertura de liquidez que nos define claramente nuestras capacidades al corto, mediano, largo plazo y algunos temas sobre concentraciones, sobre clientes, sobre organizaciones físicas o jurídicas, sobre vencimientos. Por ejemplo, temas interesantes aquí sería la recompra de inversiones, por ejemplo. Si tenemos mucha concentración en bonos o papeles de un o determinado emisor, y si ese emisor, de acuerdo al análisis y las calificaciones de riesgos nacionales o internacionales, se encuentra bien de salud, lo que implicaría directamente que nuestra organización está sana. Los componentes específicos de B-Race Tool Engine básicamente están estructurados en tres partes. La primera parte son modelos, soluciones específicas para validar diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, lo que vimos ahorita, riesgo mercado, liquidez, crédito, operativo, lavado de dinero. Productos para analizar el cliente, que tienen relación con los scoring de clientes, que se dividen en dos tipos, scoring probabilísticos y scoring porcentuales, digamos, o scoring fijados de acuerdo a la experiencia y el conocimiento del mercado. Esto nos permite de una manera precisa entender y conocer nuestro cliente. Para efectos de cumplimiento, existen modelos de cuestionarios. Ahí llegan, digamos, lo que serían las herramientas para medir nuestras capacidades. Las primeras son para medir los productos, la segunda para medir nuestras relaciones con nuestros clientes y el nivel de cumplimiento de la organización. Y la tercera capa de herramientas son todas las asociadas a generar técnicas ya de auditoría, revisión, monitoreo, seguimiento continuo de las operaciones. Entonces ahí vamos desde alertas tempranas, dashboards específicos, por ejemplo, donde yo vea los 5 principales indicadores de la entidad, técnicas de monitoreo continuo, por ejemplo, quiero monitorear un cliente específico o quiero monitorear transacciones de cierto tipo, quiero monitorear inversiones de cierto tipo o precios de cierto emisor. Puedo, por ejemplo, asociar personas y empresas y medir concentración. O sea, ya vendían una serie de técnicas y herramientas orientadas a facilitar la gestión del negocio. Y la última capa, que tiene que ver con la inteligencia de riesgos, que sería ya análisis de causas, efectos, impactos, escenarios de estrés y backtesting. Y por último, técnicas de autoservicio y reporteadores, en el sentido de que la herramienta debe brindar facilidades para las cosas inesperadas. Por ejemplo, si yo necesito ver comportamiento de las inversiones, de los rendimientos, poder tener rápidamente acceso a cada uno de ellos. ¿Okay? Desde el punto de vista práctico, cuando queremos ver una aplicación de ese sentido, primero, bueno, esto está instalado en una versión web. Entonces, lo primero que necesitamos es acreditarnos en la aplicación. Más o menos lo que le aparece a uno es una pantalla como la que están viendo.
En esa pantalla lo que nosotros hacemos es damos nuestras credenciales, el sistema nos lleva a un modelo en donde vamos a obtener los diferentes componentes. Entonces, el primer ejercicio que queremos hacer es conocer a mi cliente, ¿ok? Entonces, para conocer a mi cliente vamos a ir a un clasificador de clientes. En el clasificador de clientes, el modelo me dice, a esta fecha específica o a un periodo específico, importante este concepto. Las herramientas de scoring y clasificación se pueden ejecutar las veces que la entidad quiera. Es decir, podemos tener diferentes modelos de clasificación almacenados en las bases de datos para ir entendiendo cuál es el modelo que mejor se ajusta a las características de la organización. Entonces uno puede, por ejemplo, validar qué está pasando con mis clientes, cuáles son las calificaciones que tienen y poder ver algunos atributos de mi cliente. Por ejemplo, un atributo deseable es saber qué tan antiguos son los clientes con la organización. Por ejemplo, en este caso vemos que la mayoría de mis clientes son clientes que tienen más de un año de hacer negocios con la entidad financiera. También podemos analizar el nivel de endeudamiento que tienen, ¿verdad? Entonces nosotros podemos analizar que todos los clientes calificados con atributos A, por ejemplo, tienen niveles de endeudamiento que están dentro de lo esperado. Recuerden que dentro de lo esperado es un factor o un parámetro a definir. De igual manera, si a mí me interesaría conocer quiénes son estos clientes, puedo generar un reporte específico de estos clientes y en función de esos clientes puedo priorizarlos, analizarlos y calificarlos. Entonces, el primer concepto es conocer específicamente a mi cliente. Entonces, en esta primera fase es importante determinar quién es mi cliente. Por ejemplo, aquí estábamos viendo lo que sería una ficha del cliente. Esta ficha, por supuesto, es un instrumento configurable y va a depender de las características propias de qué es lo que yo quiera validar. Ese es el primer componente. Segundo componente, un análisis del cliente basado en un modelo probabilístico. Entonces, el modelo probabilístico lo que hace básicamente es que toma mi cartera de clientes, establece un patrón, una variable dependiente y una variable independiente y analiza la cartera en el tiempo que yo defina. Por ejemplo, un análisis típico es analizar las operaciones en default del cliente. Entonces, digamos, podemos tomar los 5 años o los 10 años o el año, va a depender ya mucho de capacidades y de cantidad de datos y vamos a estudiar cuáles son las características propias. Entonces, en este sentido, lo que yo quiero validar es un modelo probabilístico que me diga qué tan bueno, qué tan malo es mi cliente. Por ejemplo, el primer segmento es un cliente triple A, por ejemplo. O sea, son clientes que por la calificación que están obteniendo, nosotros podríamos decir, son clientes que si se aproximan a cualquier ventanilla de la entidad financiera a tratar de hacer negocios con nosotros, tenemos que tratar de tener un producto específico para ofrecerle. Vean que además de eso, este modelo permitiría establecer estrategias de pricing para definir, digamos, beneficios adicionales para el cliente. Eso es importante porque nos facilitaría mucho el desarrollo de estrategias comerciales. Entonces vean que un ejercicio de conozca a su cliente, donde estamos midiendo el perfil de riesgo del cliente, se puede convertir en un insumo interesante para los vendedores, para los comerciales que tienen que colocar diversos. Y de igual manera, vean el otro lado, si se aparece un fulano en la curva de rechazo, de una vez lo tenemos, no lo tenemos en lista negra, pero lo tenemos dentro de un análisis de datos que nos permite generar las alertas necesarias para indicarle a nuestros colaboradores de la parte comercial que este es un cliente con un alto riesgo. ¿Ok? ¿Un alto riesgo de qué? De quedar moroso, porque en el análisis de operaciones hemos analizado y hemos visto y hemos comprobado que casi siempre queda moroso después de tomar una operación de crédito. ¿Ok? Y para los valores intermedios podemos tomar otras estrategias. Por ejemplo, un cliente en la zona de puede ser un cliente al cual le pidamos una garantía adicional, un fiador, una garantía hipotecaria, un back-to-back o cualquier otro instrumento que pueda facilitar. Adicional a ese, podemos hacer un análisis ya de tolerancia.
Las tolerancias son, ya sabemos que nuestros clientes se comportan de esta manera. Entonces, en función de su endeudamiento con la entidad, vamos a negociar con ellos. Entonces, el perfil del cliente me permitirá a mí identificar aquellos clientes que están en la zona de tolerancia, que sería la franja amarilla, de verde a la roja. Y nosotros poder tomar decisiones. Ok, si el cliente tiene un endeudamiento X, pero está en la franja de tolerancia, podríamos decidir continuar haciendo negocios con él. Y si están fuera de la franja de tolerancia, podemos establecer criterios adicionales. Esto lo podemos hacer de acuerdo a algunas variables dependientes. Por ejemplo, cuánto es el monto monetario que él tiene adeudado a la organización. ¿Cuál es su nivel de ingreso medio? ¿En qué edad están ubicados? Por ejemplo, esto es interesante para entidades que tienen asociados y tienen operaciones de crédito en el sentido, por ejemplo, cooperativas, asociaciones solidaristas, cosas de ese tipo que permiten a la gente hacer ahorros y solicitar créditos en función de algunos parámetros. Por ejemplo, temas como capacidad de pago, ¿verdad? O nivel de endeudamiento. Lo importante en este caso es que este es otro concepto de cómo conocer su cliente. Una vez que ya hemos conocido al cliente, procedemos al análisis. En el modelo de gestión de riesgo de crédito, vamos a poder ver toda la cartera de la organización y poder tomar decisiones. Entonces, nosotros podríamos decir que en un periodo de tiempo dado, por ejemplo, nuestro comportamiento bueno, primero, esto es un tema ya geográfico. Aquí debería aparecer un mapa en función, digamos, de la ubicación de los clientes y poder validar qué es lo que está ocurriendo. Pero en este caso, lo que nos importa es este gráfico, en el cual nosotros podemos validar las diferentes líneas de negocio que tiene la organización y validar cuál es la pérdida esperada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si yo quiero validar toda la cartera, la tendría de esta manera. Entonces, yo puedo ver, por ejemplo, que si mi negocio se dedica a tarjetas de crédito, hay un porcentaje importante de valor en riesgo, pero si se dedica a créditos de personas, el nivel de riesgo es mucho más alto, tanto desde el punto de vista de pérdida esperada como valor en riesgo. Entonces, lo importante aquí es poder analizar en caliente qué es lo que está ocurriendo con la cartera de créditos. Eso es lo que estamos obteniendo en este momento. Cuando se hace el análisis de crédito, podemos determinar algunas otras características. Por ejemplo, podemos hacer un análisis del valor en riesgo utilizando algunas simulaciones. Esta es una simulación conocida como el alfa y el beta, que ajusta el valor en riesgo de la pérdida esperada a criterios ya más estadísticos y me permite obtener la concentración de la cartera. Pero también podemos incorporar estrategias como el RAROC o el RORAC, que me permiten medir la contribución. En este caso, por ejemplo, además de medir el valor en riesgo porcentual y absoluto, me permite conocer en función del porcentaje de gastos totales que cada línea utilizará, cuál es la utilidad global del negocio. Y esa utilidad poder tomar decisiones específicas. Adicionalmente, podemos incorporar otra serie de componentes, por ejemplo, cosechas, el análisis de cosechas. Este es interesante, por ejemplo, cuando tenemos promociones, ofertas, por ejemplo, vamos a trabajar con una tarjeta de crédito para el Día de la Madre para compra de electrodomésticos, por ejemplo, o créditos hipotecarios para adquisición de vivienda en el proyecto X. Entonces podemos medir todos los créditos de ese proyecto y medir su nivel potencial de riesgo de caer en default o en mora. También podemos hacer otras cosas, por ejemplo, las ferias de vehículos, donde mucha gente pide financiamiento para vehículos. Podemos analizar, por ejemplo, de qué tan efectivas son desde el punto de vista de los vehículos que financiamos y que nos devuelven como prendas, o que alguien tiene que tomar decisiones para recuperarlas, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el análisis de cosechas permite validar específicamente qué está ocurriendo. Y por último, una clasificación de cartera. Bueno, aquí en este sentido es importante validar que estos indicadores son parametrizables, ¿verdad? En general, por ejemplo, estos conceptos de empresarial, MIPYMES, personas, tarjeta de crédito, va a depender del tipo de negocio que tenga la entidad. Por ejemplo, los conceptos de los días mora y la distribución de la cartera va a ir en función de los requerimientos regulatorios o requerimientos específicos
de la política de riesgos. Entonces, por ejemplo, yo puedo calcular estimaciones también, cuánto dinero se espera que esté de acuerdo a los niveles de mora, por ejemplo, en función de esas mismas clasificaciones, y cuál es la expectativa de que cada uno de los segmentos crezca o decrezca, por ejemplo. Estos son algunos indicadores. Estos indicadores pueden ser analizados y validados de acuerdo a las características propias de la organización. De igual manera, el modelo de gestión de riesgos incluye algunos otros indicadores claves. Por ejemplo, yo podría definir una matriz de transición para un periodo de tiempo específico. Entonces, por ejemplo, de todas las operaciones que tengo hoy en cartera, así se están comportando. Estos son los deterioros, las mejoras, etcétera, etcétera, que hemos visto. Y aquí es donde surgen los primeros ejercicios de información clave. Por ejemplo, yo tengo un deterioro de 298 operaciones que de alguna razón estaban en B1 y pasaron a C1. Yo quiero saber cuántas son, quiénes son, qué tipo de transacciones son y buscar, por ejemplo, si dentro de la base de datos tengo al ejecutivo de crédito, al encargado, a la sucursal o lo que yo quiera. Entonces, en función de esto, por ejemplo, yo podría filtrarlo por el área geográfica que lo atendió, para decirlo así, y el modelo me daría los que están ubicados en un lugar o un centro de negocios específico. Entonces, con base en eso, podemos establecer estrategias específicas para el manejo de este tipo de operaciones que por una situación coyuntural que no tenemos claro, está en un proceso de deterioro. Y otro resultado que puedo obtener es cuánto es lo que está en riesgo, ¿no? Aquí es importante analizar que el deterioro y la mejora depende de la gestión que yo realice. Entonces, en ese sentido, esos análisis me permiten ir validando qué está ocurriendo, cuántos clientes son, qué características tiene, qué modelo es, hasta llegar, digamos, a la estimación de la mora. Esta estimación de la mora va en función de requerimientos regulatorios y de reglas de negocio establecidos en la política de riesgos. Esto es interesante. Por ejemplo, en un mercado como el costarricense, se usa un análisis que se llama el análisis de contracíclico de la cartera de crédito, que lo que permite es ir validando la estimación específica del saldo adeudado de acuerdo a ciertos criterios que ha definido la superintendencia. Entonces, estos conceptos como el PES y el SC porcentual están dentro de una categoría y dependiendo de la valoración que tiene, hacia arriba o hacia abajo, se debe tener una acción inmediata, especialmente cuando estamos hablando de deterioro de cartera. En este caso, por ejemplo, si este tipo de modelos no son utilizados, específicamente en algún mercado específico, lo que hace es que se apagan del modelo para efectos de que no consuman recursos. Lo interesante de esto es que la mayoría de estas prácticas obedecen a prácticas de gestión y control de riesgos internacionales. Entonces es muy probable que cuando los niveles de madurez de las prácticas de gestión de riesgos de una organización se desarrollen, es muy probable que ese tipo de modelos se pueda implementar. Otra característica, por ejemplo, a nivel de matrices, es lo que se llama las matrices de Markov para el cálculo de estimaciones. Este es un modelo estadístico que permite determinar transición ya basada en curvas estadísticas. Por ejemplo, la gente que tiene que responder a alineamientos NIP 9, por ejemplo, puede utilizar este tipo de matrices para hacer el cálculo de las estimaciones, ya sea, por ejemplo, las que están en el estado 1, que serían lo que está al día, y que se espera que se deteriore en los próximos 12 meses. La que está en el estado 2, por ejemplo, que son operaciones que ya están en mora, pero que no están en condición administrativa. Entonces, poder validar cuál es el estado actual y cuál es la probabilidad de deterioro, ya sea un periodo que sería un mes, 2 meses o 12 meses, dependiendo de la práctica interna que defina la política de riesgos, o ya las operaciones que están en un estado regular, digamos, completamente en cobro administrativo, judicial, etcétera, etcétera, las cuales desde el punto de vista de las estrategias de provisionamiento se deben de provisionar en un porcentajes altos, menos la cobertura que podrían tener, digamos, las garantías. Entonces, eso es interesante porque nos permite validar qué es lo que está ocurriendo con los diferentes componentes. Entonces, hay una matriz de transición en montos absolutos y otra en montos relativos. La matriz de transición de elementos es una matriz RALA.
Y así debería ser. Los movimientos hacia la derecha deberían ser pocos. Y uno esperaría más movimientos a la izquierda en forma diagonal, que implicaría un mejoramiento de la cartera. O sea, operaciones que estaban deterioradas se van saliendo del proceso. Por otro lado, tenemos ya índices de concentración a nivel de crédito que nos permiten analizar factores completos de cartera, concentración. Aquí se pueden generar otro tipo de análisis, como por ejemplo, cuando yo tengo concentración en personas, poder sacar reportes para ver quiénes son las personas, si tienen relaciones entre sí, si tienen relaciones con cédulas jurídicas o personas o empresas, etcétera, etcétera. Para efectos de poder hacer análisis ya de dependencias y de impactos cuando una entidad o un grupo de entidades o de empresas, o sea, es una entidad, podría tener una debilidad, por ejemplo. Esto se aplicaría mucho, por ejemplo, en financiamiento de proyectos de inversión de vivienda, una comunidad que adquiere toda una urbanización, por ejemplo, y se da la situación de que todos viven en una región específica. Si la región específica tiene algunas fluctuaciones económicas que afecten la capacidad de pago de los deudores, pues se puede ser que haya un deterioro masivo de toda la comunidad. Entonces eso puede tener un impacto directo en el flujo de caja de la organización. Situaciones que tal vez no se pueden evitar, pero se pueden prevenir y administrar aplicando algunas técnicas ya de gestionar riesgos antes de que los impactos los tengamos. Ese es más o menos el concepto de algunos subproductos que se pueden obtener del modelo de riesgo de crédito. Por otro lado, tendríamos cosas como inversiones, lo que sería el modelo de mercado. A nivel de inversiones tenemos varias características. Por ejemplo, el sistema, el modelo de inversiones. Nada más aquí, digamos, cuando uno levanta el modelo de mercado, es importante que a nivel de mercado se valoran 3 modelos de forma integrada. El primero que podrían ser, son los instrumentos de inversión, los instrumentos que son sujetos a tasa de interés y los instrumentos que son sujetos a variación del tipo de cambio. O sea, este es un modelo que permite consolidar y analizar instrumentos que pueden estar en moneda local o moneda extranjera. Al tener esa característica, tenemos que ser muy cuidadosos con el manejo de las tasas de cambio, por ejemplo, y determinar realmente cómo funcionan y cómo se indexan. Por ejemplo, a nivel de temas cambiarios, tenemos que tener, perdón, a nivel del precios de inversiones, tenemos que tener claro, digamos, que la estrategia siempre va a ser tratar de consolidar en moneda nacional, porque eso es lo que típicamente nos piden los reguladores. En caso de que se dé una desviación en ese sentido, por ejemplo, de que el consolidador sea la moneda extranjera, tenemos que hacer algunos ajustes en las reglas de negocio para efectos de poder incluir los índices de tipo de cambio. Por ejemplo, la moneda en este momento base es la moneda local y la moneda a cambiar sería la que uno defina, ya sea el dólar, euro, yen o no sé, en función de las características del instrumento. Eso es clave porque una mala asignación de la moneda base nos llevaría a una catástrofe a la hora de calcular los valores en riesgo. En este sentido, es importante que cuando uno analiza el modelo de riesgo de inversiones, la herramienta B-Race Tool presenta en forma consolidada los resultados y lo que hace básicamente es analizar con 3 técnicas de simulación. Simulación histórica, delta normal y Monte Carlo. Entonces, la misma población de títulos y precios la está utilizando para sacar un valor en riesgo. Es interesante esto porque un gestor de riesgos bien capacitado sabe cuáles son las limitaciones, las ventajas o las fortalezas que tiene cada estrategia de simulación. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es analizar la compra y venta de insumos o instrumentos, por ejemplo, cuando uso la simulación histórica, para efectos de comprar y vender, es un modelo que tiene algunas limitaciones, ¿verdad?
Y de igual manera, cuando yo lo que quiero es traer más instrumentos o aquellos instrumentos que potencien mejor la cartera, puedo utilizar técnicas de la delta normal que me permiten incorporar y simular la adquisición de instrumentos de inversión para tener una cartera más robusta. Y por supuesto, bueno, el más exacto es el Monte Carlo, pero su proceso de análisis y aplicabilidad es un poco más complejo. Entonces eso va a depender mucho del nivel de desarrollo de la organización. Por ejemplo, si yo tengo el análisis del delta normal, con el delta normal puedo ver cómo se comportan todas las inversiones, las variaciones, puedo tenerlos consolidados. Una persona ya que le interese ver variaciones, por ejemplo, estos picos hacia abajo, puede seleccionar los segmentos y puede llegar hasta el nivel de validar cuáles son los ISINes o los instrumentos, perdón, de inversión que están quedando en la parte superior, que serían los responsables de este tipo de situación. De igual manera, se pueden monitorear los instrumentos que tengan mayor. Esto es una línea base, valga la aclaración. Entonces, lo que hace es un análisis histórico donde va presentando las variaciones y yo las puedo ir analizando en función de los resultados que estoy obteniendo. De lo clave aquí serían de los indicadores que vimos al puro inicio, por ejemplo, temas como volatilidad, los valores condicionales, el VaR condicional, el VaR diversificado y cosas de ese tipo que son índices que leídos y analizados por las personas que tienen el conocimiento permiten tomar decisiones sobre la cartera y hacer recomendaciones al resto. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos validar el tema ya específico de cuáles son los rendimientos, entonces ya puedo establecer, por ejemplo, cuál es el documento específico, la inversión, el monto, cómo se han comportado los precios, cuáles han sido las variaciones. Puedo ver, por ejemplo, la tendencia de los títulos, una matriz de varianza-covarianza que no la podemos ver inmediatamente porque como estamos vía web, este es un proceso que requiere un recálculo, entonces nos tomaría un ratito, como unos 2-3 minutos y nos tendría la presentación pegada para un ratito. Pero digamos, ya cuando se configuran los modelos, estos se customizan de tal manera que ese tipo de cálculos se hagan en el servidor y se carguen ya de una manera oportuna. Por ejemplo, hay algunas personas que usan la información técnica, por ejemplo, los auditores. Nunca he sabido para qué, pero muchas veces nos han pedido, yo quiero ver la matriz de varianza-covarianza de la serie XY y quiero ver los resultados y los cálculos. Entonces ellos toman esta información que puede ser enviada a un Excel y hacen un cálculo de los títulos usando la matriz específica y obtienen algunos resultados. Eso es técnicamente interesante, desde el punto de vista de auditoría muy útil, pero desde el punto de vista práctico lo que tenemos que es generar los insumos necesarios para poderlo realizar. Luego, por otro lado, tenemos los temas de generación de información, tenemos análisis de rendimientos y para ciertos instrumentos específicos podemos medir el comportamiento. Por ejemplo, aquí estamos seleccionando toda una serie con esas características, estamos viendo su comportamiento histórico. Este es una información valiosa tanto para el gestor como para el encargado de inversiones para poder validar las tendencias y poder tomar decisiones. Y por otro lado, tenemos el concepto de los, ¿cómo se llaman? De las duraciones, que eso es el otro indicador que vimos al puro inicio, que se convierte en un indicador valioso. Aquí lo hemos integrado con el valor, valor en riesgo de la duración, la convexidad y el valor en riesgo estándar. Esto le permite al gestor de riesgos ir validando los niveles de tolerancia que habíamos hablado al puro inicio. Entonces, por ejemplo, vemos que aquí un valor en riesgo de 1.02% significa que los precios están variando en promedio ese porcentaje. Aquí vean que esa es la variación hacia arriba o hacia abajo. Y esa variación hacia arriba o hacia abajo tiene un impacto de 400 y pico mil 460 y resto mil de unidades monetarias en las unidades en que estén definidos los instrumentos que tenemos valorados de acuerdo a la moneda local. Este es un modelo para un banco costarricense, entonces estos son colones, por ejemplo. Por otro lado, a nivel de tasas de interés, básicamente el modelo lo que hace es aplicar una metodología para calcular el valor en riesgo y ese valor en riesgo lo que hace es generar, de acuerdo a ciertos niveles de confianza, los niveles, ahí tenemos por ejemplo en un periodo de tiempo dado,
cuál es el VaR consolidado, tanto en moneda nacional como moneda extranjera. Aquí les hablaba mucho de la definición de la moneda base. Por ejemplo, no sé, en muchos mercados se usa una tasa básica pasiva, caso Costa Rica, o se usa una tasa de referencia. Nosotros tenemos en este mercado dos tasas. Una tasa básica pasiva que define el ente monetario y una básica que sería en función del volumen que manejan los bancos estatales y otra en función del volumen que manejan los bancos privados. Entonces, ¿eso qué permite? Establecer bandas de comparación entre el más barato y el más alto. No siempre el más barato es el sector público, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, en ese sentido, lo que nos facilita es ver las operaciones en moneda local, cómo se comportan de acuerdo a esas bandas. Ese podría ser un ejercicio. Y por el otro lado, si tenemos instrumentos indexados con tasas, por ejemplo, eurobonos y cosas así, Prime, o monedas del Tesoro de Estados Unidos, tasa LIBOR y no sé, podemos establecer ese tipo de análisis. Y el modelo lo que genera son las diferentes brechas. Las brechas ya es un análisis financiero, ¿verdad? En función del estado de resultados, cómo están las disponibilidades, los recursos, cómo se van moviendo los vencimientos y los diferentes componentes, de tal manera que nosotros podamos ver en una brecha de 0 a 30 días cómo andamos, de 31 a 90, etcétera, etcétera. Vuelvo a insistir, parte de la primera fase de análisis de reglas incluye la valoración de estas brechas. Hay organizaciones que lo manejan de 0 a 15 días, de 0 a 8 días, de 30 a 45, etcétera, etcétera. Entonces se configuran esas bandas de tiempo para efectos de poder obtener los resultados específicos. Importante a nivel del modelo de tasa de interés es las variaciones específicas que se nos puedan presentar. A nivel de cambiario, volvemos al modelo clásico. Cuando se habla de variaciones de la moneda base, por ejemplo, volvemos nuevamente a los conceptos de simulación histórica, delta normal y Monte Carlo. En las columnas superiores, todos estos análisis que vienen en la parte superior con los detalles de cuenta reflejan una serie de indicadores generalmente aceptados que permiten obtener alertas tempranas, por ejemplo. Aquí es donde las formulaciones tienen que ser validadas y se pueden establecer algunos criterios para disparar o no una alerta. A nivel de este análisis cambiario, lo importante que tenemos que determinar es que el modelo lo que valora son todas las operaciones de acuerdo a la variación del índice cambiario que tengamos establecido. Analiza toda esa información y genera un modelo para el cálculo del valor en riesgo. Este es uno de los modelos, digamos, que es sólido técnicamente, nada más genera el cálculo. Los resultados que se pueden obtener van a depender mucho de la dependencia o no de las transacciones en moneda extranjera que se realicen. Y lo que interesa es medir los efectos ante esas fluctuaciones. Ya en un tema de un stress testing, un backtesting, a nivel de liquidez nosotros podemos analizar, por ejemplo, que si tenemos obligaciones en moneda extranjera, tanto las que nos deben los clientes como las que nosotros le podemos deber a otras entidades, ¿qué ocurre si tenemos variaciones no controladas en ese tipo de transacciones? Básicamente el concepto de mercado. Para cerrar, básicamente tenemos el concepto de liquidez. Liquidez es quizá uno de los módulos más interesantes porque se convierte en un instrumento para gestionar mi riesgo de liquidez, pero es un instrumento que está muy enfocado en los clientes, en los usuarios. El modelo de liquidez tiene algunas características. Por ejemplo, vamos a ver más o menos qué genera. Permite analizar. Tiene inicialmente dos componentes. Mide el valor en riesgo de liquidez más una serie de componentes y administra una serie de indicadores de alerta tempranos que permiten analizar detalladamente características propias de qué es la información que el banco está generando, gestionando. Por ejemplo, cuando yo defino un modelo de análisis o un periodo de análisis, lo primero que el modelo presenta son una serie de análisis sobre la composición de los índices de liquidez
¿verdad? En cada uno de los instrumentos. Entonces, por ejemplo, él toma la posición, la previsión, los diferentes componentes que hay, me genera los cálculos y me genera esos botoncitos de colores. Esos botoncitos tienen interpretaciones. Por ejemplo, los que son de colores intensos, rojo, amarillo o verde, lo que indican, por ejemplo, un verde es que estamos de acuerdo a las políticas internas definidas. Uno amarillo se nos está acabando la tolerancia que tenemos y uno rojo es que ya agotamos los niveles de tolerancia, ¿verdad?, esperados y ya nos estamos comprometiendo, ya sea caer en una irregularidad según la superintendencia o estar en una irregularidad de acuerdo a nuestra propia política interna de riesgos. Ese es un concepto importante. Y el componente azul es un factor de lo que podría llamar uno un factor adicional. Por ejemplo, cuando hablamos al inicio de la capacidad de la organización de asimilar riesgos, entonces yo podría definir que, por ejemplo, la superintendencia me pide un índice de liquidez de 2.2, pero yo internamente como decisión voy a manejar un 3. Entonces, mientras esté entre un 2.2 y un 3, mi indicador va a estar en azul. Conforme se va acercando al 2.2, va a pasar desde amarillo a naranja, hasta que si bajo al 2.2 se va a convertir en naranja o rojo en función de las variaciones que yo tenga. Eso es, digamos, un análisis muy rápido que se puede hacer alrededor de ese modelo. Otra característica importante a nivel de liquidez es que uno puede generar algunos informes técnicos, ya, por ejemplo, estabilidad, promedio, desviaciones. Generalmente estos modelos se calculan con niveles de confianza ya establecidos, 90, 95, 99%. Hay técnicas para estresar estos niveles, yo podría bajarlo o subirlo en función de ciertos parámetros y ver qué cálculos se generan en el modelo. También puedo generar las frecuencias, entonces puedo tener frecuencias, puedo tener calces de plazos de acuerdo a los vencimientos y ver cómo va funcionando y un comportamiento histórico. Este tipo de informes lo que permiten es, digamos, controlar de una manera integral el negocio. Aquí lo que estoy viendo son, digamos, los efectos directos sobre el estado de resultados. Pero, por otro lado, tengo indicadores. Los indicadores lo que me permiten es medir qué está ocurriendo hoy. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, en toda mi posición, indicadores de liquidez, por ejemplo, en un periodo específico, cómo están comportados. Por ejemplo, yo puedo ver cómo anda la liquidación inmediata. A veces es un caso donde el regulador pide de 1.5 hacia arriba, yo estoy en 1.67. Entonces estoy bien todavía. Y, por ejemplo, el saldo entre las captaciones y el crédito. Entonces, yo estoy captando más que lo que estoy colocando. Entonces, tengo una cobertura de 1.23. Y así sucesivamente. Por ejemplo, yo quiero ver la concentración de captaciones. Aquí tengo la definición y estos productos o códigos ahí se configuran de acuerdo a la estructura de la organización. Entonces, algunos de estos son corto plazo, mediano plazo, largo plazo, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, si yo quisiera verla, bueno, en este caso no la tengo, pues si yo quisiera, pues sí, perdón. Aquí lo que me falta es seleccionar una fecha, una manera, y entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, cuánto está concentrado a largo, mediano, corto, etcétera, etcétera, o muy cortísimo plazo. Y vean lo que está abajo, por ejemplo, ya con la información necesaria y suficiente, yo podría saber quién es este cliente, ¿verdad? Y le podría dar doble clic, si tengo la seguridad apropiada, ir a la ficha del cliente para analizarlo quién es. Esos son temas que me permiten medir de forma efectiva qué está ocurriendo con los detalles. También podría ir a temas ya de liquidez operativa. Este está más interesante. Por ejemplo, en ese periodo veo más, veo índices que están verdes y otros que están en rojo. Por ejemplo, un índice en rojo, en el momento que yo lo selecciono, el modelo me dice, esta es la regla de cálculo, llego al 1.15, desde el punto de vista metodológico es abajo de 1, entonces yo puedo darme cuenta que lo que está ocurriendo aquí es que los calces no me están alcanzando, por ejemplo. Entonces ya con eso puedo tener una decisión y tomar alguna decisión. Por ejemplo, en el caso de las disponibilidades más las inversiones líquidas, lo que está ocurriendo es que yo tengo que pagar algunas cosas a la vista, ¿verdad? De forma inmediata y lo que tengo para cancelar es más o menos
de lo que yo tenía dispuesto. En este caso todavía tengo suficiente para cubrir, entonces no está en rojo, sino que está en una alerta amarilla, porque puede darse que en los próximos días o meses o semanas ya no me alcance, y así sucesivamente. Estos indicadores generalmente son analizados y validados en cada una de las implementaciones para efectos de poder validar. De aquí hay cosas que se rescatan muy directamente, por ejemplo, a nivel de liquidez estructural. Por ejemplo, este es interesante, poder validar, por ejemplo, concentración de depositantes, ¿verdad? Por ejemplo, cuáles son los que más me depositan, dónde están, en qué producto. Pero además de eso, yo podría saber, si los tuviera, cuáles son de esos los clientes que más cantidad de dinero me están depositando, y por cada uno de los diferentes componentes. Por ejemplo, si tuviera renovaciones a corto, largo, mediano plazo, podría ver la composición. Esto es interesante para efectos de poder medir efectivamente las transacciones. Recuerden que aquí estamos completamente en vivo en un ambiente en web, entonces podemos tener algunas fluctuaciones con el... Y otros instrumentos, por ejemplo, el índice de cobertura de liquidez, eso es básicamente la regla que se pide. Se pueden seleccionar las cuentas, validarlas, sumarizarlas, definirlas, etcétera, etcétera, para efectos de poder generar el índice de acuerdo a las características de la entidad. Aquí es donde hay que customizar un poco, porque demanda un poco de la aplicación de las reglas de negocio, ya sea establecidas, ya sea por el superintendente o por la organización. Y al final, un instrumento adicional que podemos tener es una predicción de flujo de caja. Aquí es importante tener en cuenta que aquellas cuentas que requieren una transición o un cierre mensual, vamos a estar trabajando con datos del último mes. Y las que requieren una estimación diaria, por ejemplo, como pueden ser los encajes y cosas de ese tipo, hay que garantizarse el acceso a la información de los encajes, penalizaciones y cualquier otro tipo de cosas que esté disponible. Y los sistemas de colocación y captación tienen que dar una información diaria o en el periodo definido para poder seleccionar intereses, saldos, nuevas operaciones, cancelaciones anticipadas y cosas de ese tipo. Con esto básicamente vemos los diferentes componentes que componen la solución B-Race Tools. Hay un componente que es riesgo operativo, que se me olvidaba. El componente de riesgo operativo es interesante porque recuerden que el nivel de riesgo operativo mide la eficacia y eficiencia organizacional. Entonces el modelo básicamente lo que hace es tomar una organización completa y medir el nivel de cumplimiento de las prácticas de riesgo operativo definidas. Por ejemplo, el modelo está estandarizado, puede utilizar COSO RM, puede usar ISO 31000 o una variación de las mismas, eso va a depender. Generalmente las diferencias están en estos cuadrantes de riesgo, porque digamos, si usamos ISO 31000, posiblemente no requiramos el riesgo controlado, perdón, el riesgo tratado, y en vez del riesgo controlado se habla del riesgo residual. Eso se configura en el modelo. O si hablamos de COSO RM, puede ser que sí, quisiéramos manejar los tres componentes, ¿verdad? El inherente, el controlado y el tratado, para poder validar los efectos que hay en los diferentes procesos de gestión de riesgos. Cosas interesantes que tiene el modelo, yo puedo medir todos los riesgos en función de la estructura. Entonces yo podría, por ejemplo, navegar en la estructura organizacional y ver el riesgo, por ejemplo, de gestión del personal. Entonces aquí podemos ver cuál es el comportamiento, qué eventos tiene, cuál es el riesgo inherente, qué características tiene, etcétera, etcétera. Pero también podría, por ejemplo, analizar el nivel de control que existente en ese mismo modelo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver los diversos controles que se presentan, tanto de forma individualizada para un proceso como para toda la organización. En este sentido, esto es relevante porque debilidades de control me van a llevar a la definición de alternativas de tratamiento. Y esas alternativas de tratamiento lo que me van a permitir a mí es validar qué es lo que la organización está haciendo para poder gestionar los riesgos específicamente. En este sentido, el modelo de riesgos operativos permite medir de una manera efectiva
cuáles son los riesgos en los procesos, cuáles son el ambiente de control que tiene, medir su efectividad, validar alternativas de tratamientos, planes de acción específicos para trabajarlos y algo que es muy relevante en el manejo del riesgo operativo, que es el control de los incidentes. Los incidentes serían ya la materialización de ciertos riesgos. Entonces, por ejemplo, podríamos verlos siguiendo la línea de negocio. Por ejemplo, si somos una organización que maneja créditos personales, podemos ver los incidentes asociados específicamente a crédito personal. Entonces ahí se nos van a presentar, se van a sumarizar, vamos a ver las características que tienen y podemos hacer un análisis detallado de qué estamos haciendo con estos incidentes. En versiones futuras de BitRace operativo, lo que queremos es crear un valor en riesgo asociado directamente ya con el modelo de, ¿cómo se llama?, de incidentes. Entonces uno podría determinar, después de tener un análisis de los eventos de pérdidas reales, cuál es el valor en riesgo esperado para efectos de los diferentes escenarios. Con este brief que le di de los diferentes componentes, hemos tratado de cubrir básicamente los componentes de la solución BitRace Tools. Básicamente eso completa el modelo de gestión, entonces sumarizaríamos básicamente los diferentes conceptos. Primero, yo tengo que tener una política de riesgos claramente definida, en la cual yo defina políticas, procedimientos y prácticas para gestionar riesgos. Ahí tengo que establecer claramente el tipo de riesgo que voy a gestionar, los cuales van a depender de del tipo de organización que tengo. Luego voy a poder definir el apetito del riesgo, los niveles de tolerancia y la capacidad de absorción de riesgo de la organización. Estos tres componentes me van a indicar qué tipo de riesgos debo medir, cuáles son las alertas tempranas que debo definir sobre las tolerancias y en caso de que se presenten eventos que superan ya las tolerancias, la necesidad de crear planes de acción de mitigación para administrar y gestionar ese tipo de riesgos. El modelo global de BitRace Tools tiene componentes específicos para poder gestionar los riesgos clásicos de la pirámide de riesgos, que van desde el riesgo de mercado hasta el riesgo de liquidez, y además de eso tiene un compendio de instrumentos y herramientas para poder establecer técnicas de monitoreo continuo, autoservicio de información, generación de reportes interactivos y la generación de dashboards estratégicos. Este último componente es clave porque el dashboard estratégico, además de usar las bases de datos de BitRace Tool, se puede conectar con otras bases de datos existentes en la organización para efectos de poder generar índices ya comparativos y totales del nivel de gestión de riesgos de la organización. Una característica de la tecnología de gestionar riesgos es que además de permitirme la gestión de riesgos, debe facilitarle al negocio o a las áreas de negocio poder gestionar los efectos y los impactos de los riesgos que están siendo monitoreados, para que ellos puedan tomar decisiones administrativas y gerenciales que se puedan ver directamente en el proceso de gestionar riesgos, sin que ellas se conviertan ya en riesgos específicos. La idea es poder establecer alertas y monitoreos lo suficientemente eficientes y efectivos para poder analizar la causalidad de los riesgos y administrarlos. Les agradezco mucho la atención. En caso de cualquier pregunta o observación, estamos a sus gratas órdenes. Muchas gracias.